saludarlos a nombre de los Centros Bíblicos San Pablo de toda Iberoamérica. En estos cursos bíblicos virtuales que estamos ofreciendo, me ha correspondido a mí en esta semana y a nuestra circunscripción, Colombia, Ecuador y Panamá, el tema general del anuncio de la palabra en medio del confinamiento, pero a la luz del texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 30 al 31, que dice lo siguiente: Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento alguno. Paradójicamente, las actuales condiciones de aislamiento social y confinamiento impuestas por la pandemia del COVID-19 podría representar o bien un gran obstáculo a la tarea evangelizadora de la Iglesia, o bien una providencial oportunidad para incentivar la creatividad en la búsqueda de estrategias, recursos, modos, lenguajes y medios nuevos para la tarea prioritaria de la Iglesia al servicio de la palabra de Dios, que debe ser proclamada desde las azoteas del mundo. Los contextos de este pasaje que ilumina nuestra reflexión. El texto que nos está guiando nos ubica en unos contextos muy importantes y significativos que ayudan a interpretar y a entender mejor el sentido de cuanto nos dice este texto y sus enseñanzas en las circunstancias que vive hoy la humanidad entera. El primer contexto en la obra de Lucas. Hechos 28, 30 al 31, no solo es el final natural del libro de los Hechos de los Apóstoles y de la entera obra de Lucas, Evangelio y Hechos, sino que representa sobre todo el cumplimiento del programa y del propósito del libro, como había sido anunciado en 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos, así en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. De hecho, Roma, como capital del imperio y megápolis por excelencia, equivalía al confín de la tierra. Además, que el Evangelio de Cristo muerto y resucitado llegara a Roma, no solo era el propósito literario y teológico de Lucas en su obra, sino que era también el objetivo último del proyecto de evangelización de la Iglesia desde su nacimiento. La misión prioritaria de la Iglesia, guardiana y portadora del mensaje de Cristo, debía llevar esa palabra a Roma, corazón del mundo de entonces, para que desde allí se difundiera e irradiara esa buena nueva hasta los últimos rincones del mundo. El contexto en la vida de Pablo. Cuanto nos dice Lucas en esos 2 últimos versículos de los Hechos, no es propiamente el final de la vida de Pablo, como tal vez muchos lectores de este libro lo esperarían, teniendo presente que Lucas no está haciendo biografía de Pablo, por más que lo admire y lo aprecie, por más que lo quiera, pero su propósito no es hacer biografía de Pablo. Es mostrar eso que hemos dicho, el proyecto evangelizador de la Iglesia desde su nacimiento y cómo el Evangelio de Cristo resucitado se va abriendo caminos por la fuerza de ese Espíritu desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Entonces, no es el final de la vida de Pablo, pero sí es la realización y el cumplimiento del gran propósito misionero del apóstol de los gentiles. En la carta a los Romanos, al final de su tercer viaje misionero, Pablo había manifestado su intención de llegar con el Evangelio de Cristo hasta el extremo occidental de la cuenca del Mediterráneo, pues toda la parte oriental ya la había llenado de ese mensaje de vida y de salvación, desde Jerusalén hasta el Ilírico, como dice en Romanos 15, 19 al 24. Además,
Según el testimonio del mismo Lucas, el Señor en persona le hizo saber a Pablo que era necesario, que su voluntad era precisamente que ese mensaje llegara a Roma. Por eso, mientras el apóstol se encontraba como prisionero en el cuartel de los romanos en Jerusalén, se le presentó el Señor y le dijo: «Ánimo, Pablo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo en Roma». Hechos 23:11. Por eso fue que Pablo, aún habiendo podido ser liberado de la prisión en Cesarea Marítima, primero por parte del procurador Porcio Festo y luego por parte del rey Agripa, prefiere apelar al César, a lo cual tenía derecho por ser ciudadano romano, para tener que ser remitido a Roma, a comparecer ante el emperador. Y efectivamente, después de 2 años de prisión en Cesarea Marítima, es enviado cautivo a la ciudad eterna, a donde finalmente llegará hacia el año 61, después de un accidentado viaje por mar y de un dramático naufragio que le dio la oportunidad de evangelizar a su paso varias poblaciones, especialmente la isla de Malta. Y ya en Roma, por voluntad de intervención divina, puede finalmente poner el broche de oro a su tarea evangelizadora y un poco más adelante, según la tradición de la Iglesia, también sellar definitivamente su testimonio de fidelidad a Cristo con el martirio decretado por el emperador Nerón. Estos los contextos. Ahora sí entremos en el texto. Acerca del aspecto formal y gramatical de los 2 versículos que estamos comentando, solo deseo poner de relieve 2 elementos que me parecen muy significativos, de acuerdo al propósito que nos ha llevado a acercarnos a este texto. Ante todo, el intencional uso que hace Lucas de las formas verbales, del pretérito imperfecto, de 3 participios presentes para referirse a las principales acciones de esta frase. Recibía, quienes acudían a él, anunciando y enseñando. El imperfecto se usa para indicar una acción no concluida, sino que continúa en el tiempo, se prolonga indefinidamente. Y algo similar sucede con los participios presentes, que en ocasiones corresponden en castellano al gerundio, con lo cual se expresan acciones dinámicas, prolongadas, habituales. El otro elemento gramatical interesante en el texto tiene que ver con la redundancia que encontramos en cuanto a la predicación de la palabra por parte de Pablo, aún estando en esa especie de prisión domiciliaria, obviamente privado de la libertad, y sin embargo no existía ninguna clase de obstáculo para su misión. Por eso dice abiertamente: predicaba, enseñaba con toda libertad. En griego es muy interesante la expresión, metapases parresías. Parresía, valentía, empuje, franqueza, libertad, etc. Y además agrega, por si quedara alguna duda, sin impedimento alguno, con un adverbio griego, akolutos. En cuanto al contenido de estos 2 versículos, cabe resaltar la centralidad de la predicación del reino de Dios, que fue también la tarea cumplida por el Señor Jesús, según el encargo recibido del Padre Dios, y que a su vez Él, Jesús, confió también a sus discípulos y apóstoles cuando los enviaba en misión. Pablo, aun sintiéndose como un aborto entre los apóstoles por su tardía vocación, tuvo clara la prioridad de su misión evangelizadora. Prácticamente en todas sus cartas, al saludar a los destinatarios, deja constancia de su firme convicción de haber sido llamado y destinado a predicar sin pausa ni tregua esa palabra del resucitado, que es buena nueva con poder de salvación y de santificación. San Pablo está firmemente convencido de que el mensaje del cual él es depositario, o en sus propias palabras, heraldo, apóstol y maestro, lo dice 2 veces, en la primera y en la segunda carta a Timoteo,
es una palabra que contiene el camino de la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, como lo dice también a Timoteo. Y por eso es una palabra provechosa para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la educación en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado y dispuesto para toda obra buena. A Timoteo también. Y esta es la buena noticia que él se dedicó a proclamar y a hacer conocer por todo el mundo sin escatimar nada, porque era el ministerio apostólico que llevaba como un tesoro aún en la vasija de barro que era su fragilidad humana y que le daba las fuerzas desde dentro para soportar y afrontar todo tipo de pruebas y tribulaciones. Los destinatarios de las cartas y de la animación pastoral de Pablo en sus comunidades captaron muy bien esa convicción del apóstol y le correspondieron con actitudes de sincera conversión cristiana, y haciendo que desde dichas comunidades también se difundiera esa palabra por doquier. Y por eso él no se cansa de dar gracias a Dios, porque, como les dice a los de Tesalónica, al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios que permanece activa en ustedes los creyentes. Y tampoco se cansa de insistir y recomendar a sus discípulos y colaboradores, como a Timoteo, cuando le dice: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. En último término, lo que Hechos 28, 30, 31 hace es constatar la certeza que tiene Pablo de que la razón de ser de su existencia y de su ministerio gira en torno a ese evangelio, por cuya predicación, dice él, padezco trabajos hasta estar encadenado como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y esta fue una realidad no solo en su prisión de Roma, a la que se refiere Lucas en los Hechos, sino en sus otras experiencias de encarcelamiento y privación de su libertad, como en Éfeso, en Jerusalén o en Cesarea Marítima, antes de llegar a la ciudad eterna. Y de hecho, varias de sus cartas, él pudo haberlas escrito desde la prisión, y por eso reciben el nombre de cartas de la cautividad. Las cadenas o barrotes de las cárceles no impidieron que el apóstol siguiera anunciando cabal y libremente el mensaje salvífico del Señor Jesús, pues el evangelizador puede ser tomado prisionero, pero la palabra de Dios que anuncia no, pues ella es libre y causa de verdadera libertad. A partir de cuanto venimos comentando, apliquemos ahora sí a esta realidad actual de la humanidad. Podemos proyectar desde la fe una luz de esperanza y de compromiso a la tarea irrenunciable e impostergable que tiene la Iglesia y que todos nosotros tenemos como Iglesia, de anunciar íntegra la palabra de Dios como mensaje de vida y de salvación, aun cuando las noticias actuales nos hablen de muerte y de sufrimiento. Ante todo, esperanza, porque de hecho el mensaje de la evangelización encuentra su centro y fuente de sentido en Cristo mismo, muerto y resucitado por nuestra salvación. Si bien la actual pandemia va sembrando terror y angustia a su paso, la palabra nos asegura y nos recuerda que Cristo vino al mundo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. La voluntad de Dios, que nos ama infinitamente, no es la perdición de nadie, sino que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, le dice a Timoteo. Esta certeza es la que puede infundirnos serenidad y paz en medio de las actuales circunstancias que atravesamos, y permite además que seamos renovados en aquella esperanza cristiana
que no defrauda, dice el mismo apóstol, y que más bien es capaz de llenarnos de alegría, incluso en medio de tribulaciones y adversidades. Y finalmente también de compromiso. Además de esperanza, compromiso, porque sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, dicen Romanos. De modo que aún de estas circunstancias de confinamiento y de cuarentenas que estamos viviendo en nuestros países, en nuestras ciudades, podemos salir beneficiados y bendecidos si es que estamos dispuestos a aprender las lecciones que nos traen. Y si de verdad nos empeñamos en reinventarnos, renovarnos en todas las dimensiones de la existencia, incluidas, por supuesto, aquellas de la fe y de nuestro compromiso misionero. Así como Pablo supo vencer los obstáculos y superar las barreras para seguir anunciando libremente la palabra de Dios, también nosotros como iglesia podemos encontrar caminos y canales nuevos de comunicación para la proclamación de esa palabra. Y de hecho, lo que hemos visto en estos últimos meses es una especie de invasión por parte de sacerdotes, misioneros y laicos comprometidos en los medios de comunicación y las redes sociales. Sobre el modo de hacer presencia en estos medios y en estos nuevos areópagos de la comunicación, cabría hacer reflexiones más cuidadosas y con actitud crítica, pues no siempre se respetan los códigos y lenguajes de los diversos formatos de cada medio. Pero lo que sí es admirable y digno de elogio es la pasión y fervor con los cuales los evangelizadores se han volcado a esta toma pacífica, podríamos decir, de la Internet, de las plataformas y redes sociales de comunicación. En este sentido, sería muy importante recordar las hermosas enseñanzas que el magisterio de la Iglesia nos ha regalado al respecto. Por ejemplo, desde la Intermirifica, del Vaticano II, el Communio e Progressio, Evangelii Nuntiandi, Catechesi Tradende, Aetatis Nove y la misma Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que contienen muy precisas y actuales orientaciones para responder a los desafíos de la evangelización en el mundo contemporáneo. Y un capítulo especial en este aspecto lo merecerían también los mensajes pontificios en ocasión de las ya 54 Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales que se han celebrado en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. En efecto, los medios más rápidos y eficaces que la tecnología nos ha venido ofreciendo para la comunicación interpersonal representan oportunidades privilegiadas para hacer que la buena nueva del reino de Dios resuene en los oídos y en los corazones de todas las personas y de todos los pueblos. Empleándolos sensata y prudentemente, respetando sus propias leyes y exigencias, sus propios lenguajes y contextos, haremos realidad la convicción de Pablo, según la cual la palabra de Dios no está encadenada, como él mismo lo demostró en su cautiverio romano, enseñando todo lo referente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento alguno. Muchas gracias, Dios los bendiga.